Olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. ¿Tudo bem com ustedes? Yo espero sinceramente que estés bien, que su casa esté llena de las bendiciones del Señor. Amén, hermanos. Hoy continuaremos con nuestra serie sobre el agotamiento espiritual y por qué un cristiano se agota espiritualmente. Hablamos en el primer mensaje sobre la muerte en la olla. Es decir, cuando nosotros nos alimentamos de pequeñas porciones de las escrituras o nos alimentamos mal por no tener conocimiento de las escrituras, de lo que nos trae y no es verdad, solo la verdad establece tu libre, ¿no? Solamente la verdad establece nuestra libertad. Leamos la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, vayamos ahora a la epístola de Juan, capítulo 4, verso 12. Solamente el final, porque Dios es amor. Amén. Hermanos, en el segundo mensaje del domingo pasado, hablamos también sobre el proceso de soltar nuestras vidas y no vivimos en una religión presa a reglas y vacía de la presencia de Dios, ¿sí? En este mensaje hablamos sobre la religiosidad, el legalismo y la falsa religión, es decir, estar dentro de una iglesia practicando rituales religiosos, pero no es la verdadera obra de Dios, que es cuidar de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados y no dejarnos corromper por el mundo. Y todo eso pasa cuando no conocemos la palabra de Dios y no ponerlos en práctica. Hoy hablaremos de una palabra griega que significa gracia. Esta palabra es charis. La palabra charis es una palabra rica en el vocabulario griego. Es una palabra que significa favor inmerecido y se usaba tanto en la Grecia como en Roma antigua. Y que Dios a través de sus apóstoles y sus profetas trajo al mundo espiritual, incluyendo en el Nuevo Testamento, para explicarnos, para explicar a aquellas personas que estaban recibiendo la buena noticia de la salvación, lo que Dios les estaba ofreciendo. La palabra griega para gracia, que es charis, significa algo que deleita, que trae alegría, un favor que no merecemos, algo que ni siquiera podríamos soñar. Esta palabra se usa para describir como tú cuando vas a un cumpleaños y llevarle un regalo a la persona. Le vas a dar el regalo al cumpleañero por el simple hecho de que existe. Así es Dios con nosotros. Nos da su gracia como regalo solo porque somos vivos. No necesitamos hacer algo para merecer. No es como la religión, la religiosidad, el sentimiento de religiosidad y el legalismo que intentan mostrarnos que debemos asistir al culto obligatoriamente, que debemos hacer campañas obligatoriamente, que debemos hacer todo o perderemos nuestra salvación. Hermano, esto no viene de Dios. Ese no es lo que enseña en las Escrituras. La salvación es por gracia. El proceso de soltar nuestra vida para que podamos crecer espiritualmente y disfrutar de las bendiciones del Señor que enriquece y no ande en dolor es otra cosa. Puedo vivir una vida totalmente sin pasar por el proceso, amarga, arrastrada. Pero si no pasé por el proceso, no significa que cuando llegue al cielo, Dios me impedirá de entrar. No, eso no es verdad. Sin el proceso, no podré disfrutar plenamente de las bendiciones del Señor.
y el hecho de que nunca haya asistido a una religión A o B tampoco me impedirá de entrar al cielo. ¿Quién nos dice estas cosas, hermano? Es la religión. Esta es la doctrina de los hombres. Es importante reunirse para estar llenos de las bendiciones de Dios, creciendo espiritualmente, pero no para ser salvo, no para eso. Para los hermanos de entonces, la palabra gracia expresaba para ellos el deseo de que la vida de cada uno se llene de cosas buenas, de belleza, de alegría, de un favor inmerecido, el favor de Dios. Gloria a Dios. De manera similar, es lo que debemos hacer nosotros también, abrazar lo que Dios nos ha dado y ofrecerlo al otro. ¿De qué manera? Por gracia. Y recordando, cuando hablo, hermano, de la gracia de Dios que viene de la palabra griega charis, no estoy diciendo que la gracia no tuviera precio. La gracia tuvo un precio. Nadie pagó por este precio. Quien pagó el precio fue Jesús. Fue la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Ahí es cuando Jesús dijo allí en la cruz del Calvario, consumado es, todo ha sido pagado. Gloria a Dios por eso. Jesús pagó para que tuviéramos derecho a la reconciliación con Dios Padre. Ya volvemos a Él. Alabado sea Dios por expresar el amor de Dios que nos dio la salvación en Jesús. Jesús cumple perfectamente esta palabra gracia. ¿Por qué? Porque Él lo encarnó todo, hermano. Allí en la cruz del Calvario mostró cuál es la consecuencia del amor de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia del amor de Dios, hermanos? Favor inmerecido. Alabado sea Dios. Ustedes y yo no merecíamos la salvación. Jesús nos salvó. La palabra del Señor nos dice que cuando Dios miró a la tierra, Dios no vio ningún justo, pero aún sin Jesucristo vino y murió por nosotros y muerte en una cruz, para que ustedes y yo podamos ganar el derecho a la vida eterna. En las costumbres griegas y romanas, esta palabra gracia o charis se usaba como la palabra shalom. Se usa hoy en día en Israel, porque shalom, dependiendo del contexto, significa paz del Señor, dependiendo del contexto significa hola, dependiendo del contexto significa hasta luego. Así que la palabra charis en la antigua Grecia y en Roma también se usaba así. Para mostrarte un favor a la persona le decía charis. Todo el tiempo decía, estoy dando un regalo para usted. Usted merece un regalo inmerecido. Es lo mismo cuando llegamos en Israel y decimos, shalom, shalom. Estamos diciendo la paz del Señor todo el tiempo. Necesitan la paz del Señor. Así que trae esta palabra charis al contexto sagrado y divino. Ella no trae solo este significado del griego charis y del romano charis. Ella viene cargada del poder de Dios. No se limita a solo dar un saludo de bienvenida. No se limita solo un hombre dando al otro hombre, pero ahora ella vino con el poder de Dios. En otras palabras, no es el hombre quien regala, es Dios quien nos está regalando. Alabado sea Dios, gloria a nuestro Dios. Cuando Jesucristo vino a traer las buenas noticias de salvación, ¿qué significaba eso? Esto quiere decir que el Evangelio, la buena nueva de salvación que el Señor Jesucristo nos ha traído, es una invitación para que vengamos y descansamos en Él, para que podamos llegar a recibir tus regalos inmerecidos, que el Padre nos la ha dado por medio de su Hijo Jesús.
¿Por qué es importante que nosotros recordemos que la gracia es la consecuencia del amor de Dios, que la gracia es un favor inmerecido? Porque es importante que recordemos que la salvación vino por gracia, no de nosotros, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada, hermano, nada que podamos hacer que valga más que la sangre de Jesucristo derramado en la cruz del Calvario. Entonces, esa idea de que tenemos que hacer algo para asegurar la salvación es una idea no bíblica, no viene de Dios, porque nada que tú o yo hicimos es o podría ser mejor o más grande que Jesucristo. Cualquier cosa, ninguno de los bienes que tenemos pagará por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso hablamos del mensaje transmitido sobre la religión. No hay nada que yo, ni usted, ni nadie pueda hacer que valga más que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Así que esta idea que tienes que hacer algo para tu salvación no es bíblica, no viene de Dios. Ofrecer algo por nuestra salvación no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se vende. Intentar bargañar con Dios es pecado. Esto es interés, es regateo. Y repito, Dios no se vende. Intentar bargañar con Dios, regatear con Dios, eso pertenece a la falsa religión. Es el sentimiento de religiosidad y ese sentimiento enfurece el corazón de Dios, porque Dios ama. El amor de Dios es incondicional por su amor, porque Dios es amor. Dios sabe que nosotros no seríamos capaces de cumplir todo lo que pidió en la religión, en la ley de Moisés. Puso a Jesús a cumplir por nosotros. Entonces, no hay nada que podamos hacer. No nos hace falta cumplir reglas para sermos salvos. No nos hace falta los ritos religiosos en vez de relaciones. Debemos relacionarnos abrazando el charis de Dios, o sea, la gracia, relacionándonos con Dios a través de su amor y su gracia, a través del amor de Dios y esperando a Jesús hasta que venga. No necesitamos hacer nada más, el sacrificio ya está hecho. Luego hablarán, pero hay un precio a pagar, pastora. ¿Qué precio, hermano? Te pregunto, ¿precio a pagar por tu salvación? Si es así, ya no hay un precio a pagar. ¿Qué precio a pagar para su liberación? Porque si es así, para nuestra liberación, sí, hay un precio a pagar, porque usted y yo muchas veces cuando salimos de la presencia del Señor, habrá un precio a pagar allí. Será un precio, hermano, que solo tendremos derecho también a pagarlo porque Jesús lo ganó en la cruz. Porque si Jesús no lo hubiera ganado en la cruz, nosotros tampoco podríamos haberle hecho. La idea que yo tengo que no puedo dejar de asistir a la escuela dominical, los servicios, no puedo dejar de estar en las fiestas, me tengo que ir hasta enferma, y si no estoy siendo bendecida es porque ya no voy a la congregación. Hermano, esto no viene de Dios, viene de la mente carnal del hombre, no de Dios. Viene de la mente carnal del hombre, que un hombre gana la aceptación de Dios a través del mérito. Y su hermano es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque estamos negando la gracia de Dios.
a los demás. En Efesios, en el capítulo que acabamos de leer, aquí en este capítulo 2, en el versículo 8, dice que la salvación es por gracia. Leamos un nuevo versículo, porque por gracia sois salvos por la fe, que no viene de ti, es un regalo de Dios. Lo que aquí dice el apóstol Pablo, nada de lo que hagas, nada, hermano, nada de lo que hagas te dará la condición de merecer lo que Dios está haciendo por ti o por mí. Aún teniendo el perdón de Dios, el hombre carnal cree que debe trabajar para obtener su salvación. No, eso no es verdad. La verdad es que Jesucristo vino. Entiende, hermano, la verdad es que Jesucristo vino y murió por todos nosotros, y pedimos que nos amemos unos a otros como Él nos amó, y nos dejó este mandamiento como un nuevo mandamiento. ¿Qué mandamiento nuevo es este? Que nos amemos uno a otro como Él nos amó a nosotros. Que cumplamos, hermanos, con esta nueva ley. Bueno, hermanos, estamos salvados. Ahora tenemos que pasar por el proceso. Tenemos que vivir y pasar por un proceso de transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, y retirar las doctrinas del hombre con cosas de la Biblia que están en nuestra mente, ¿sí? Con esos versos que con visión de las Escrituras, visión propia, mezclada con toda palabra que nosotros tenemos comido. Y eso, hermano, es comida venenosa. Así como nosotros vimos en primer mensaje sobre la muerte en la olla. Si comemos, luego al poco tiempo todos estaremos heridos, enfermos, alejándonos de Dios, con ira hacia uno de los hermanos, enojado con la iglesia. ¿Por qué? Porque el sentimiento de religiosidad se apoderó de la congregación, se apoderó de nosotros, del pastor, de los hermanos. Hermanos, cuando esto acontece, solamente el Espíritu Santo de Dios para entrar en nuestras vidas y hacer una renovación espiritual. Oh, hermanos, seguramente podemos decir, Jesús no nos dejó nada a usted ni a mí para que hagamos, para decir, hoy soy salvo porque voy a la iglesia todos los días, soy salvo porque no me corto el cabello, soy salvo porque no uso lápiz labial rojo, yo soy salvo porque no uso maquillaje. Por eso, no, hermano. Nosotros somos salvos porque Jesús sacrificó su vida por nosotros. Por eso nos podemos decir somos salvos, somos salvados. Si está creyendo que eres salvo porque hiciste algo, por ejemplo, tomemos un ejemplo, una persona, tengo un amigo mío que se involucró en las drogas y en alcohol. Cuando deja de beber, dice, estoy salvado porque logré dejar de beber pronto. Cuando vuelve a beber porque no ha superado su adicción, y luego cuando decimos que tenemos que pasar por el proceso de liberación, eso es lo que estamos hablando. Cuando él vuelve a beber, ya no se siente salvado por Jesús. Se siente acusado, se siente culpable y ya no se siente en la presencia de Dios. Como si Dios fuera como usted y yo.
La Biblia dice que Dios no es como un hombre que se retracta de lo que dijo, es el hombre que se retracta. Soy yo, eres ustedes, que nosotros nos retratamos de lo que prometimos. Dios no se retracta. La salvación es por gracia. Solo necesitamos entrar en el proceso para transformarnos, para renovarnos nuestras mentes, nuestro espíritu, para que podamos vivir en este mundo las bendiciones y la vida en abundancia que el Señor Jesucristo nos prometió. El amor de Dios, hermanos, como nos dije en el Evangelio de Mateo, es un amor que Dios hace llover sobre justos y injustos, sobre malos y buenos. Ese es el tipo del amor de que estamos hablando aquí. Es ese tipo de amor aquí que nos puede evitar amar, que no se puede dejar de evitar amar. Incluso Dios ama a ti mismo, a tu enemigo. El tipo del amor de Dios, el tipo que envía a su único hijo para morir por mí y por ti. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos en los deseos de nuestra carne. Estábamos perdidos en el lodo del pecado. Pero aún así, el amor de Dios, gracias a Dios, glorificado sea Dios, no es como la emoción humana. Dios no nos ama por emoción, no se acerca al sentimiento humano, porque Él es Dios, tomó su esencia y vino a resgatarnos por amor, porque nosotros somos el sueño de Dios. Eso es maravilloso, que Dios se hizo vivo en esta tierra. No estamos aquí para ocupar un espacio en el mundo. Estamos aquí porque Dios soñó con nosotros. Y cuando soñó con nosotros con una función, un propósito para cada uno de nosotros. Y todo lo hizo por su amor, por quien Él es, porque es maravilloso. Y por eso su gracia, su amor, viene con todo el poder y autoridad que nos completa y nos da total libertad para servirle sin necesidad de rituales religiosos, sin tener que sacrificarnos en el altar de las doctrinas humanas que está esparcido en las iglesias de este mundo. La religión más pura, única, verdadera en este mundo nació aquí en el monte Sinai a través de Moisés diciendo, por medio de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aunque todos los rituales que se le dieron a Moisés allí en el monte Sinai, lo primero fue decir que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesucristo vino, cumplió todas las demás y nos dejó solo esta para que tú y yo cumplamos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es capaz de hacerte daño a ti mismo, hermano? No, nosotros no somos. A menos que tengamos algún trastorno mental, ¿sí? Y ese trastorno mental no puede ser psicopatía, sociopatía, narcisismo. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen este tipo de trastorno nunca son capaces de siquiera intentar suicidarse. Solo para darte una idea, no se están haciendo daño. Entonces, cuando Dios habla, ama a tu prójimo como a ti mismo, es porque sabe que nunca te juzgaría a ti mismo y te enviarías al infierno. No, jamás. Al contrario, hay muchos cristianos narcisistas, egoístas, orgullosos de su salvación que se mira al espejo y cree que la salvación, que el amor de Dios se derramó solo sobre él, solo sobre su casa, que el resto del mundo recibirá el fuego eterno. Hermanos, vuestra mente, vuestro corazón cautivo
su palabra y no el sistema de doctrina que estáis viviendo. Repito, hermano, que Dios lleve nuestra mente, nuestro corazón cautivo a su palabra para que nosotros no dejemos llevar por la doctrina del mundo, por la doctrina de los hombres. Así como Dios no requirió ninguna condición para que usted y yo enviáramos a Jesús, no lo envió por gracia. Y después de enviar por gracia, por charis, después que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, después no teníamos nada que dar a cambio de nuestra salvación. Así como los alumnos de Eliseo se alimentaban de comida venenosa, la iglesia de hoy también se alimenta de enseñanzas, doctrinas que se están predicando dentro de la congregación, basadas en la religión, en las doctrinas de los hombres. Y esa multitud, si no muere, se vaciará espiritualmente. Las religiones con sus reglas dicen que tenemos un precio a pagar, pero Dios no quiere nada de cambio de nuestra salvación, de su amor, de su gracia. Y Él solo quiere que lo amemos. Él solo quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén, hermanos. Que Dios hable mejor a su corazón por medio de esta palabra, por las enseñanzas de las Escrituras. Que las bendiciones del Señor os alcance. Que a charis del Señor, a gracia del Señor, abrace a ustedes, su familia y su casa en este momento. Dios te bendiga. Hasta la próxima.